Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar esta actividad de estudio de servicio de estudios bíblicos. Hoy nos corresponde estudiar el texto del libro de Jeremías. Vamos obviamente, a solicitar a nuestro Señor su auxilio. Ya les pido que podamos inclinar el rostro. Vamos a orar. Padre bendito, es maravilloso, Señor, poder abrir tu palabra, exponer tu palabra. Es maravilloso, Señor, descubrir lo que tú haces, Señor, a lo largo de la historia, en momentos de crisis, Señor. Es maravilloso saber, Señor, que tú ocupas hombres, mujeres, pecadores, Señor, aún así con bastante, muchas gracias, Señor, para poder mostrarnos cómo eres, cómo es tu carácter, Señor, cuál es tu voluntad. Y oramos, Padre, que en esta mañana eso llegue a nuestros corazones, Señor, que no sea más tanto un estudio académico, sino que realmente podamos tomar lo mejor de este libro, Señor, y que nuestras vidas sean bendecidas con tu propia dirección. Gracias, Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos entonces a comenzar el libro de Jeremías. Eh, Jeremías es el nombre de una persona, el nombre de un profeta de Dios. La etimología, el significado del nombre es Jehová establece o Jehová envía o dirige. Él era un profeta de Dios verdadero, un profeta verdadero. Profeta, muchos a veces podemos tener la noción equivocada de que es un vidente, de que está viendo lo que va a pasar en el futuro. Pero en realidad un profeta es una persona elegida por Dios, comisionada por Dios para hablar por Él, para hacer su voz en medio de muchas veces entornos, muchas veces condiciones y contextos bastante adversos a lo que es la palabra de Dios. Jeremías no es la excepción, ya le toca vivir en una época muy, muy difícil para lo que es la causa del reino de Dios. Y en ese sentido Dios lo nomina, Dios lo hace un profeta, lo hace ser un profeta. Entre otras cosas va a hablar de cosas que van a suceder a futuro, pero gran parte de su mensaje es para lo que iban a vivir en el momento, o lo que iban a vivir unos pocos años después. ¿Ya? Pero mucho de su exhortación iba a que las personas se arrepintieran y buscaran en el presente, en ese presente, a Dios. El autor del libro es un escriba llamado Baruch. Baruch era una especie de secretario que Dios puso al lado de Jeremías en un tiempo donde no era muy fácil encontrar un partner. Este Baruch, ustedes lo van a haber citado en varias partes, por ejemplo en Jeremías 36:4, Jeremías 45:1, ¿ya? Ahí fue comisionado a escribir todos los relatos, todos los mensajes de Jeremías. Y reescribir incluso en un momento que uno de los reyes de Judá quiso quemar, o quemó de hecho, el rollo de, de- de lo que hablaba el profeta Jeremías, así que tuvieron que escribir de nuevo los mensajes. Los hechos ocurrieron más o menos entre el año 627 hasta el 586 aproximadamente antes de Cristo, abarcando los 5 últimos reyes de Judá. Vamos a hablar un poco de la vida, brevemente una mini biografía de lo que era Jeremías. Él era oriundo de la ciudad de Anatot, ya queda muy cerquita de Jerusalén, a 5 kilómetros, hijo de Hilcías, venían de una familia sacerdotal, ya que se estableció en ese lugar. Obviamente era de una tribu sacerdotal, ¿ya? Su ministerio duró más o menos 5 décadas, o sea, prácticamente toda una vida hablando por Dios, ¿ya? Bajo condiciones bien hostiles. Dios le dijo que no tuviera hijos, ni se casara, o al revés, no se casara ni tuviera hijos. Y esto es debido a que su ministerio le iba a exigir mucho, ya iba a haber mucho dolor en lo que iba a decir, en lo que iba a proclamar, en lo que iba a vivir. Entonces Dios, si ustedes leen ahí el 16:1-2, va a ver que no le permitió casarse ni tener hijos. Fue contemporáneo de otros profetas, como por ejemplo Sofonías, Habacuc, Daniel y Ezequiel, si bien no en el mismo tiempo todos, pero en algún momento de la historia convivieron, ¿ya? O estuvieron contemporáneos. Fue un profeta verdadero consagrado por Dios mismo para sus propósitos dentro de su plan. Eso vamos a leer vamos a abrir la Biblia, vamos a leer algunas partes de la comisión, del llamamiento de Jeremías. Vamos al capítulo 1.
capítulo 1. Por ejemplo, en el verso 5 le dice, o en el 4 dice, vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes de que nacieses, te santifiqué, y te di por profeta en las naciones. ¿Ya? Entonces, aquí vemos la historia de cómo Dios piensa en alguien, ojo, aún antes de su nacimiento. Cómo Dios ya define la personalidad, define la misión aún antes de su nacimiento. Durante, o sea, aún antes de ser concebido, ya Dios tiene pensado las personas. ¿Ya? Aquí este texto es una gran estocada a cualquier pensamiento abortista que pudiese llegar a nuestras vidas. ¿Ya? Es Dios el autor de la vida incluso antes de nacer. ¿Ya? Antes que te formas en el vientre te conocí. Eso lo dijo a Jeremías. Un poquito más adelante en el día dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. ¿Ya? Esa era parte de la misión. Él no iba a usar armas para destruir nada. Más con la pura palabra de Dios, que iba a ser con un martillo, iba ¿cómo se llama?, a generar todo una voz profética de Dios en relación a juicios sobre Judá, sobre Jerusalén, sobre las naciones, pero también en algunos pasajes mensajes de esperanza, ¿ya? Para quienes a lo mejor iban a pasar por este juicio, pero no iba a ser el final para el pueblo elegido de Dios. En el versículo 19 se le da una promesa que esa lo acompañó durante su vida, porque él tuvo bastante oposición. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Esa es la promesa específica para Jeremías. Jeremías es citado en varios libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, por ejemplo, Daniel, Mateo, Pablo en su carta a los Corintios, Lucas en el libro a los Hechos, ya ahí hay un ejemplo. La misión era primeramente advertir al reino de Judá, a sus reyes, a todos sus habitantes, de lo que iba a venir, que era un juicio grande de Dios a causa del pecado. ¿Ya? Obviamente era buscando provocar arrepentimiento en las personas, primeramente, pero también prepararlos porque el juicio que se venía era muy grande, muy grande. ¿Ya? Y además hizo algunas profecías relacionadas a las naciones vecinas. Habitualmente se relaciona al sufrimiento. Se le llama el profeta llorón. Personalmente no me gusta el adjetivo de llorón. Acá en Chile en realidad tiene un contexto como el que llora por llorar, ¿ya? Pero no es el caso de Jeremías. ¿Ya? Jeremías realmente cuando derramaba lágrimas lo hacía con mucho, mucho dolor real, verdadero. ¿Ya? Era como ver a Dios compungido, ¿ya? Llorando por lo que veía que estaba haciendo su pueblo a quien él había rescatado. ¿Ya? Entonces se ve un dolor muy intenso sobre cómo se está comportando la ciudad, pero, o digamos el reino, pero también lo que le iba a suceder, que era muy terrible. ¿Dónde suceden los hechos? Los acontecimientos principales suceden en Judá, ¿ya? Y en lo que es Judá como territorio, Jerusalén en particular, Anatot, que era la tierra de Jeremías, además de algunas escenas en otros reinos como Babilonia, como Egipto. ¿Ya? El contexto histórico, bueno, Judá es un reino, sus reyes vienen en realidad vienen desde Saúl, David, ¿ya? Y desde la línea de David viene toda una sucesión de reyes, ¿ya? Por descendencia. Desde Roboam se llama reino de Judá, porque el reino unido que era de Israel se dividió en las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur, que eran Judá y Benjamín, y más algunos habitantes de lo que es la tribu de Leví, que llevaban la parte sacerdotal. Estas tribus del norte fueron destruidas algunos años antes que Judá, en el año 722 por los asirios. También fueron deportados ellos. A pesar de este mal ejemplo que dio Israel, Judá no escarmentó, ¿ya? Y siguió por la misma línea y su juicio solamente se retrasó, pero fue prácticamente el mismo. Destrucción, deportación. ¿Ya? Eh, las potencias que habían en su momento fueron Asiria, que ya venía en decadencia y de hecho a Babilonia en algunas de las batallas y lo conquista durante esos años. Y Babilonia y Egipto eran potencias.
Aquí vemos una pequeña gráfica, el ministerio de Jeremías, como pueden ver ahí en pantalla, abarca 5 reyes. Ya los pasajes clave acá son principalmente después de la caída de los reinos del norte por Asiria, pasan algunos años, ¿ya? Nace Jeremías y empieza su ministerio durante el rey Josías. ¿Ya? Entre medio vienen algunas deportaciones. Ya Babilonia como imperio venía acercándose mucho a Israel de una forma suave al principio, pero el grado de violencia hacia Judá fue increciendo. ¿Ya? Al principio era pagar tributo, después les ponía a los reyes, quién iba a ser los reyes, digamos, vasallos, hasta que al final, por un tema de que se rebeló el rey de Judá, que estaba ahí como vasallo, vino con todos sus ejércitos en la tercera deportación. El rey Nabucodonosor sitió la ciudad por meses, hambre, plagas. Finalmente abrieron una brecha por el muro, entraron los soldados de élite del ejército de Babilonia, arrasaron la ciudad, quemaron el templo, llanto, dolor, con todos los horrores que tiene una incursión bélica de ese tipo. ¿Ya? Y ahí se llevaron al rey Sedequías, que fue el último rey. Lo último que pudo ver fue cómo mataban a sus hijos, porque después le sacaron los ojos y finalmente murió allá en Babilonia. ¿Ya? Ese fue, digamos, la situación que le tocó vivir durante estos 50 años de ministerio a Jeremías. ¿Ya? Eh, Dentro del contexto histórico yo le dije que habían 5 reyes, ya el primero de ellos era Josías, que fue el último gran buen rey, el último gran buen rey. Eh, este rey era hijo de un otro rey que se llama Amón, también en la línea de David. ¿Ya? Él hizo lo recto ante los ojos de Dios, hizo grandes reformas. ¿Ya? Su historia aparece ahí en Segunda Reyes 22. La Biblia, por ejemplo, dice que derribó altares, derribó ídolos, eh, hizo una gran reforma importante, celebró la Pascua como nunca antes, nadie la había celebrado, esas son las palabras que usa la Biblia para relatar. Fue un buen rey, reinó durante 31 años más o menos, y cuando murió, bueno, salió a combate, lo mataron. La cosa es que fue trágica la muerte, y Jeremías le compuso un poema, ya cuando murió, una endecha que se llama. Después de Jeremías vino, perdón, después de Josías vino otro rey que fue el rey Joacás. Este rey duró 3 meses y se dice que hizo lo malo. Imagínense qué tan malo habrá sido para que en 3 meses no haya nada bueno que destacar. ¿Ya? No murió, pero, o sea, no murió en ese minuto, pero vino el rey de Egipto, lo sacó y puso a otro de los hermanos en el trono. Joacim, que fue el tercero, que también fue un rey que hizo lo malo delante de los ojos de Dios, ya reinó 11 años, y a él ya empezaron a llegar los babilonios con Nabucodonosor, lo somete, le hacen pagar tributos altos y finalmente se lo lleva a Babilonia. El rey Nabucodonosor pone entonces al hijo, perdón, y después viene el hijo de Joaquín, hijo de Joacim, perdón, llamado Joaquín, también hizo lo malo, también duró poquito, 3 meses, ya también se lo llevó Nabucodonosor a Babilonia a él, pero ya empieza a haber una deportación más grande, se empiezan a llevar a los principales judíos, a personajes importantes de la alta sociedad, se llevaron los objetos del templo, ¿ya? En todas estas deportaciones incluso se va gente bien destacada, por ejemplo el profeta Daniel, ya se lo llevan a Babilonia. Aún existe Judá, pero ya es un reino que está muy, muy sometido por otras potencias. Finalmente, el último rey, que era tío de Joaquín, Sedequías, también se dice que hizo lo malo delante de Dios, se rebeló a Nabucodonosor, alcanzó a reinar 11 años y ahí Nabucodonosor ya no tuvo más paciencia y mandó a sus mejores soldados y sitiaron, como les comenté, delante de la ciudad. ¿Ya? Y con eso se acaba la monarquía en el Israel del Antiguo Testamento. Ya fue, digamos, el último rey que hubo, que fue finalmente deportado a Babilonia. Ese es el contexto histórico donde le toca predicar y hacer su ministerio a Jeremías. A nivel espiritual, ahora la nación está muy sumida en lo que es la idolatría. ¿Ya? El pueblo y sus gobernantes iban en una espiral ya descendente de perversión, de desacato a la ley de Dios. Vamos a leer el capítulo 2, versículo 3, de 13, perdón, dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí
fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas que no retienen el agua. ¿Ya? El primer gran pecado de Judá y del pueblo de Israel en realidad completo fue dejar a Dios y hacerse sus propios dioses que finalmente no le satisfacían la sed espiritual. ¿Ya? Y esa, la idolatría, no solamente implica hacerse una imagen y darle honra, sino que implica una serie de pecados que vienen de hacerse un dios a la imagen de uno. ¿Ya? Porque el Dios que es verdadero es santo. En cambio, cuando una persona se hace un dios a su imagen, que puede ser tangible o no, ¿ya? Ya va creando su propio código moral. Va creando su propia forma de relacionarse con la divinidad y con el entorno, con los prójimos. Y obviamente es una forma corrompida. ¿Ya? Entonces, Jeremías compara esta relación que tenía Dios, o sea, al revés, el pueblo con Dios, con prostituirse. ¿Ya? Esas son las palabras muy fuertes que usa. Leamos ese texto, Jeremías 3:6. Me dijo Jehová en días del rey Josías, imagínense, lo dijo en el rey que durante el reinado donde hubo un avivamiento, entre comillas, pero no fue tan profundo ese avivamiento en el pueblo. Josías tuvo toda la intención, pero en el pueblo, si bien Josías rompió con muchos ídolos, ya los quebró, los desmenuzó, dice la palabra de Dios, los ídolos no salieron del pueblo. Vuelvo, perdón, al capítulo 3, versículo 6. Me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió, y lo vio su hermana la rebelde Judá, el reino del sur. Y ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Ya entonces aquí está expresando con el dolor del corazón de Dios cómo se está portando primero Israel, después Judá. Habla de fornicar, habla de ramera, ¿ya? Son palabras que vienen de una indignación máxima provocada por el dolor. Como les dije, Jeremías hizo una reforma, pero los ídolos no salieron del corazón de las personas, ¿ya? Y obviamente, como ya cuando tú te haces un ídolo, te formas tu propio Dios chiquitito, ¿ya? Que tiene una moral chiquitita, que no es el santo, 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 obviamente eso viene aparejado con muchos pecados. Y el libro de alguna forma los menciona. Falsos profetas, a los cuales con gusto el pueblo acudía, profanación de lo sagrado, o sea, mezcla entre lo sagrado y lo profano, secretismo, o ¿qué es eso? Violencia, inmoralidad sexual, ya a nivel de culto idolátrico, pero también a nivel de las personas en el día a día, ganancias deshonestas, injusticia a los vulnerables, ya básicamente una realidad muy parecida a la que vemos también en nuestros países actualmente. Un bosquejo del libro, bueno, se puede dividir en cuatro grandes partes: la preparación, la proclamación de la profecía a lo que es Judá, proclamación a otras naciones y la caída de Jerusalén. ¿Ya? Parte entonces viendo cómo es llamado este profeta, cuál es su rol, cuál es su misión que le es encomendada. Y después viene una serie de mensajes de juicios y al medio, si ustedes se fijan, dice mensaje de consuelo. ¿Ya? Hay cuatro capítulos, 30, 31, 32, 33, que hablan de todo un escenario que monta Dios, dando a entender que este castigo que les iba a infligir no iba a ser un castigo para eliminarlos del todo, ¿ya? Sino que da señales de esperanza, sobre todo apuntando al corazón, a lo que es el corazón de las personas. Después viene juicio a algunas ciudades vecinas, finalmente nos relata cómo cae Jerusalén a manos de los babilonios, ¿ya? Cómo es deportada las distintas personas a, a Babilonia. El mensaje profético, ¿ya? Recuerden, David, o sea, Jeremías es un profeta viene de la palabra Naví, se relaciona con la palabra proclamar o hacer burbujas, ¿ya? Generalmente los profetas van a decir frases como así ha dicho Jehová o así ha dicho el Señor. ¿Cuál es el mensaje principal? Ya, a veces en los capítulos iniciales primero es un llamado al arrepentimiento. Ya vamos a leer algunos textos. Jeremías 3, 14 y 15. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Fíjense la relación que quiere montar Dios, que quiere hacer verle Dios al pueblo, una relación filial,
No filial, es una relación de esposo y esposa. Yo soy vuestro esposo, yo os tomaré de cada uno de sus ciudades, dos de cada familia, y os introduciré en Sión, si que se convierte. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Eh, También el mensaje tiene que ver mucho con la protesta en relación a la relación que tiene el pueblo con Dios. Veamos el capítulo 2, 19 y 20. Fíjense, tu maldad te castigará, y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues, y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios, y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Fíjense el lenguaje fuerte, fuerte, pero a la vez dolido, ¿ya? Dolido y con indignación, y una santa indignación, porque como este pueblo que está destinado a ser una sola carne con Dios, usando la figura del esposo y la esposa, termina siendo prostituyéndose con otros dioses. ¿Ya? Después vemos una serie de pecados nacionales, producto de hacerse un propio Dios. Vienen también aparejados una serie de pecados nacionales. Capítulo 5, versículo 2, fíjense. Aunque digan, vive Jehová, juran falsamente. ¿Ya? Uno de los pecados era mezclar la religión verdadera con la falsa. ¿Ya? Y usaban el nombre de Dios y todo, pero su corazón está totalmente apartado. ¿Ya? Podían ir al templo y decir unas cuantas frases relativas a Dios, unos cuantos cánticos, y después se iban eh, a los templos idolátricos a prostituirse con los prostitutos, las prostitutas sagradas. El capítulo 5, versículo 27, dice, como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño, y así se hicieron grandes y ricos. Se engordaron y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos del malo. No juzgaron la causa del huérfano, con todos se hicieron prósperos y la causa de los pobres no juzgaron. ¿Ven? Entonces hay una consecuencia también de injusticia hacia los más vulnerables. Verso 31, los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Ya, entonces, muchos eran los pecados nacionales, ¿ya? Y el último también, cuando la gente se forma un propio Dios, hay profetas que hablan en nombre, generalmente esos profetas son pagados, ¿ya? Buscan ganancias deshonestas, y la gente les cree, ¿ya? Les cree que digamos, le hacen subir el ego, saca el campeón que hay en ti, puras tonteras que en el fondo alejan a la gente del Dios verdadero, ¿ya? Y le hacen crearse un pequeño ídolo falso. Advertencia sobre el juicio que viene a partir de un pueblo feroz por romper su pacto. Una de las cosas que pone sobre la mesa Jeremías, y no una vez, sino muchas veces, viene un pueblo que los va a destruir, viene un pueblo que se va a aprovechar de ustedes. Ya vamos a leer, por ejemplo, el capítulo 4, versículo 6. eh, Dice, alzad bandera en Sión, huid, no os detengáis, porque yo hago venir mal del norte y quebrantamiento grande. El león sube de la espesura y el destruidor de las naciones está en marcha. Ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación y tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Esto haciendo referencia a este gran reino ya por la mano de Nabucodonosor, que es Babilonia, que iba a venir justamente por el norte. 5.15, he aquí yo traigo sobre vosotros gente de lejos, oh casa de Israel, dice Jehová, gente robusta, gente antigua, cuya lengua ignorarás y no entenderás lo que hablare. El 11.18, perdón, 11.8. Pero no oyeron ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos las palabras de este pacto por el cual mandé que cumpliesen y no lo cumplieron. ¿Ya? En el Deuteronomio Dios había dicho lo que sucedería si el pueblo dejaba a Dios y seguía tras los ídolos. ¿Ya? Y justamente eso fue lo que les sucedió. ¿Ya? Maldición en extremo. También habla de que la ira divina en realidad iba a ser grande, proporcional a lo grande que fue el pecado. Capítulo 6, versículo 11. Por tanto, estoy lleno de la ira de Jehová, estoy cansado de contenerme, la derramaré sobre los niños en las calles
y sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano. ¿Ya? Palabras de indignación fuertes que expresan la ira divina. Capítulo 7, versículo 16. Tú pues no ores por este pueblo, le llega a decir en un momento Jehová a Jeremías. No, ya no intercedas, ni levantes clamor, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Fuerte, fuerte. Versículo 9, o sea, ya estaba todo, ya estaba la leche cocida, como si ya no había vuelta atrás, el pueblo no se iba a arrepentir. Y iban a tener que pasar por este sufrimiento grande donde Dios iba a tener que zarandearlos, ¿ya? Para ver si podía rescatar algo. Eh, capítulo 9, versículo 22. Habla, así ha dicho Jehová, los cuerpos de los hombres muertos caerán como estiércol sobre la faz del campo y como manojos tras el segador que no hay quien recoja. Entonces lo que se venía era grande, porque grande era su pecado. También, bueno, les hace mención aquí a haber un cautiverio de 70 años en Babilonia, ¿ya? Que el rey moriría en Babilonia. Son otros de los mensajes que iba dando Jeremías. También, cuando ya tenían los babilonios encima, ya eh, hizo un llamado a no confiar en Egipto, porque Egipto en algún minuto se vio como un aliado que los podía defender, pero Jeremías le dijo, no confíen en Egipto, entréguense. El mensaje era, entréguense a Babilonia, ¿ya? Y esto fue visto como algo muy impopular y muy antipatriótico, ¿ya? Pasarse al bando contrario, en el fondo. Entonces, por esto Jeremías fue muy perseguido, ¿ya? Por esta situación de querer que la gente se pasara a los caldeos, a Babilonia. Leamos capítulo 21, versículo 5. Pelearé contra vosotros con mano alzada y con brazo fuerte y con furor y enojo e ira grande, ¿ya? Cuando Babilonia estaba peleando, en realidad era Dios el que estaba con los babilonios peleando contra Judá. Terrible. Verso 8 del mismo capítulo. Y a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y de muerte, y camino de muerte. El que quedare en esta ciudad morirá a espada, de hambre o de pestilencia, mas el que saliere y se pasare a los caldeos, que os tienen sitiados, vivirá y su vida le será por despojo. Entonces, ahí el consejo que daba Jeremías, váyanse, ¿ya? Si se quedan en la ciudad resistiendo, van a morir todos. Pero si se pasan y se rinden a los caldeos, Dios los va a bendecir. A pesar de la gran maldición, Dios no los va a matar. También dentro del mensaje había palabras de ánimo a algunos de los ya exiliados previamente a Babilonia. Eh, Veámoslo eso en el capítulo 29. 29, 6 y 7. Dice, casaos allá en Babilonia, engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengáis hijos e hijas, y multiplicaos allí, y no os disminuyáis, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. En el fondo, debían considerarse como extranjeros y peregrinos en aquel lugar. ¿Ya? También mensajes de restauración de Israel. Hay 4 capítulos hermosos, entre 30 y 33. Más adelante voy a hablar un poco más de ellos. El mensaje también contenía juicios a distintas naciones que tomaron distinto protagonismo en la historia de Israel. Egipto, Filistea, Moab, Amón, ya. También hay palabras para ellos. Y muchos de estos mensajes fueron acompañados de imágenes gráficas, ¿ya? O bien Dios le daba visiones gráficas, o bien Él se presentaba al pueblo con imágenes gráficas de cómo iba a ser los juicios, ¿ya? Por ejemplo, en algún minuto Él ve una olla hirviendo, ¿ya? Casi, casi, casi por reventar, que representa a lo que iba a suceder ya en poco tiempo. Él se presenta en algún minuto con un yugo de madera diciendo que así iba a ser trasladado el rey de Judá por el rey de Babilonia, ¿ya? Se presenta con una vasija de arcilla, la quiebra, para simbolizar lo que iba a hacer Dios con Judá y que después esos pedazos a lo mejor tenían la capacidad de reponerlo, ¿ya? Y así una serie de figuras más con las cuales, no solamente con palabras, sino también a través de una muestra gráfica, Dios quiso llamar la atención a través de Jeremías para con el pueblo.
Como les dije, esto de ser profeta de Dios le trajo un costo enorme, ¿ya? Tuvo amenazas de muerte, fue aislado, fue puesto en un cepo, fue arrojado a una cisterna, ¿ya? Tuvo muchas pruebas, ahí ustedes pueden ver en la pantalla después varios pasajes, hambre, ¿ya? Encadenado, rechazado por los de su pueblo, ¿ya? Por los jerarcas religiosos, por los reyes. Básicamente, de Capitán Apache, hubo un rechazo gigante hacia Jeremías. ¿Ya? Nadie quería oír la palabra de exhortación de Jeremías. ¿Ya? Y esto le trajo persecución, agonía, casi morir. ¿Ya? Dios mandaba sus instrumentos para rescatarlo en algún momento. ¿Ya? Y su ego también, por así decirlo, entre comillas, también fue puesto a prueba, porque gran parte de su obra fue quemada por uno de los reyes. ¿Ya? Entonces tuvo que partir de nuevo dictando los mensajes, ¿cierto? Y eso también desanima cuando tu trabajo no es, ¿cómo se llama? No es tomado en cuenta o derechamente destruido. Entonces, le costó mucho a Jeremías, pero Dios cumplió su promesa. Dios cumplió su promesa que él iba a hacerle frente a todos. Como les decía, es un profeta que es denominado el profeta, entre comillas, llorón. Yo prefiero llamarlo el profeta que sufre, que fue quebrantado. ¿Ya? Vamos a ver algunas expresiones, capítulo 4:19. Mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Se está imaginando lo que le va a pasar a su pueblo. ¿Ya? Él no era un profeta que estaba en contra de su pueblo, sino que vivió en carne propia lo mismo que vivió su pueblo. En el capítulo 9 en el versículo 1 dice, oh, si mi cabeza se hiciere aguas y mis ojos fuentes de lágrimas para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Por ejemplo, el versículo 18, a causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. Versículo 21, quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo, entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. Frases realmente dramáticas, ¿ya? Que muestran el lado humano de una persona que, a pesar de que está inspirada por Dios, sufre. Pero sufre también reflejando a un Dios que sufre, a un Dios que se ve despreciado, a un Dios que se ve menospreciado, ¿ya? A un Dios que se ve contristado. Eh, entonces, ese es el costo de ser un profeta de Dios. ¿Ya? Te rechazan los de tu propio pueblo, los de abajo. Te rechazan los príncipes religiosos. Te rechazan los reyes. De capitán a paje. Eres rechazado por llevar este mensaje confrontacional, pero lleno de la autoridad de Dios. Eh, los principales temas teológicos y doctrinas del libro principalmente son dos grandes focos. Primero, un juicio sobre Judá que ya, como les dije, se empezó a anunciar desde temprano, no solamente por Jeremías, sino que por varios profetas, pero acá es el acento, porque finalmente aquí llega al final su profecía en términos de lo que ocurrió, en términos del, del sitio, del asedio de Jerusalén y de la destrucción de Jerusalén y cómo termina la historia. Pero también hay un punto en algunos capítulos, si bien no es lo que ocupa la mayor cantidad de capítulos, hay que decir que la mayor cantidad de capítulos está relacionada con los juicios de Dios. Pero 4 capítulos en particular y algunas otras porciones hablan de una restauración que iba a tener el pueblo de Israel. ¿Ya? Dentro de los grandes temas está el pecado, el juicio, el castigo, que el pecado no puede quedar sin castigo, ¿ya? Leamos, por ejemplo, Jeremías 15 y 16, perdón, Jeremías 15, versículos 5 y 6, dice, porque ¿quién tendrá compasión de ti, oh Jerusalén? ¿Quién se entristecerá por tu causa? ¿O quién vendrá a preguntar? Tú me dejaste, dice Jehová, te volviste atrás. Por tanto, yo extenderé sobre ti mi mano y te distribuiré, que estoy cansado de arrepentirme. ¿Ya? Entonces, ojo, el pecado no es cosa poco seria para Dios. ¿Ya? Dios es un Dios justo. Dios es un Dios 3 veces santo. ¿Ya? No podemos tomar a la ligera las cosas de Dios. Eh, Siendo hijos, el Señor al que ama lo va a castigar, ¿ya? Lo va a disciplinar.
no te va a destruir, pero el Señor no es alguien que hay que tomarse las cosas a la ligera, su palabra o las cosas de Dios. Entonces, ese es uno de los temas, lo que es el juicio, lo que es el castigo, y como les decía, también la restauración de Israel, en estos 4 capítulos, ya donde nos habla de un reino, nos habla de un rey, nos habla de un nuevo corazón, nos habla de un nuevo pacto, ¿ya? Una gran luz de esperanza con la cual se tenían que ir los que iban a ir al exilio, porque el exilio sí o sí iba a ser, ¿ya? Digamos, el martillo del juicio ya había llegado, iban a ser destruidos y exiliados, ¿ya? Pero en el exilio se tenían que ir con una esperanza, ¿ya? Fue la esperanza que abrazó Daniel, fue la esperanza que abrazó Esdras, fue la esperanza que abrió Nehemías para cuando volvieran. Veamos algunos textos. 31, capítulo 31, versículo 11. Porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él, y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino y al aceite, y al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Esto se cumple parcialmente cuando vuelve Israel, o sea, el pueblo de Judá a Jerusalén, ¿ya? Cuando están los persas, cuando está Ciro, en tiempos de Esdras y Nehemías. Pero no se ha terminado de cumplir completamente, ¿ya? Hay un beneficio, hay una promesa grande para la nación de Israel que se relaciona directamente con su Señor, con su Salvador, con su Mesías, con su Cristo, con su ungido, Jesús. Veamos, por ejemplo, el 23:5. ¿Ya? Estas promesas se van a desarrollar en torno a su rey, que es de la descendencia de David. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. ¿Ya? Entonces, no se ha terminado de materializar todavía el reinado de este rey. ¿Ya? En otros libros de la Biblia se desarrolla más la idea del reinado de este rey a través de un milenio, ¿cierto? Donde Israel como nación va a tener un papel importante. Eh, Veamos también el 33, 15, 16. Perdón, el 30, 9 y 10. Palabras de aliento, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Tú pues, siervo mío, Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad, y Jehová, Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante. ¿Ya? Todo esto se relaciona también con un cambio que Dios mismo iba a operar en el corazón de las personas, para que se acercaran a Él y realmente de corazón lo siguieran, de corazón, ¿ya? Iba a ser un trasplante, le iba a dar un corazón nuevo a las personas, principalmente en primer lugar al judío, pero también al no judío, como somos nosotros. Dice cambio iba a operar a través de un corazón transformado por su propio espíritu, en un nuevo pacto. Capítulo 31, verso 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en el corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Ya? Y un poquito más adelante, el capítulo 32, verso 36, nos va a decir, verso 30, perdón, el 40, perdón, 39, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos, alegría de Dios, haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón y de toda mi alma. ¿Ya?
palabras realmente reconfortantes, saber que Dios iba a operar nuestro corazón, ¿ya? O el corazón de los judíos, pero también de no judíos, para que ahora sí pudiésemos atender a su palabra, estar atentos a su ley, ¿ya? Una renovación espiritual profunda provocada por Dios desde dentro hacia afuera, ¿ya? Para que nos gocemos con Dios. Aquí Dios usa la palabra alegría, ¿ya? Versículo, ay, me perdí. 41, y me alegraré con ellos, ¿ah? La alegría, después de este dolor, del dolor provocado por su pueblo, ahora viene una alegría con su pueblo, ¿ya? Y todo esto apunta a Cristo y al reinado de Cristo, ¿cierto? Que ya está profetizado, sabemos que no se ha terminado de consumar, pero esto viene en un tiempo donde Jesús va a gobernar con vara de hierro las naciones, ¿verdad? y, y se cumplirán y se terminarán de cumplir todas las promesas que fueron dadas primero a la nación de Israel, ¿ya? A Israel como pueblo, ¿ya? A través de este nuevo pacto. Entonces, vemos cómo también en medio de todo el juicio hay una luz de esperanza, hay una luz de con la cual es agarrarse de las promesas de Dios, ya por parte del pueblo de Israel, que son el primer depositario de las promesas, pero también por extensión, porque Dios también hizo una obra en los cristianos, los no creyentes, digamos, o sea, perdón, en los no judíos. ¿Ya? Vamos a estar entonces orando a Dios, esperando que este mensaje pueda también hacer vida en nosotros. Les pido que podamos cerrar los ojos. Padre nuestro, bendito Dios, damos gracias, Señor, porque tú decidiste, tú planificaste, tú quisiste hacer una obra tú mismo en el corazón de muchos y muchas personas a lo largo de toda la historia, partiendo con tu pueblo Israel, pero a los que no estábamos en ese pacto también tú nos llamaste para transformar nuestro corazón, para darnos tu propio buen espíritu, Señor, que nos lleva a toda justicia y a toda verdad. Gracias, Señor, por la obra que tú haces a lo largo de la historia, Señor, con hombres y mujeres pecadores. Gracias por lo que nos va a tocar, Señor, por esta alegría que ya comenzamos a vivir contigo, pero que será plena, Señor, cuando venga Jesús a reinar para siempre, Señor, cuando venga Jesús eh, ya en la cúspide de su misión para ser realmente nosotros siervos suyos en su reino, ya que no perecerá conforme a las promesas que tú diste. Señor, y si hay alguien acá, Padre, que no le ha tomado el peso de lo que es el pecado, Señor, que no ha tenido realmente una conversión, un encuentro contigo, hazle ver, Señor, cuán severo eres tú con el pecado. Hazle ver, Señor, cuánta condenación va a sufrir Dios si no hay un arrepentimiento sincero. Pero también muéstrale, Señor, que en ti hay misericordia, que en ti hay gracia y que en ti hay perdón. Y que cualquiera, Señor, que venga a ti con un corazón humillado, tú no lo echarás fuera, sino que lo restaurarás, lo perdonarás y le darás la vida eterna como un don. Gracias, Dios, por tu inmenso amor hacia nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.